Hay sonidos que, de alguna manera, son el alma de una ciudad, ¿verdad? Bueno, pues hoy nos vamos de viaje, un viaje al corazón musical de Lima, para descubrir la biografía de la canción criolla, un género que en el fondo cuenta la historia de su gente. A ver, si pensamos en el 31 de octubre, a la mayoría se nos viene a la cabeza Halloween, ¿no? Pero ojo, en Perú esa fecha tiene un eco completamente distinto, un significado cultural mucho más profundo. Es un día de fiesta, sí, pero también de música y de identidad. La pregunta es, ¿qué se celebra allí con tanto fervor? Pues la respuesta es esta, es el Día de la Canción Criolla, una jornada enterita dedicada al corazón musical de la costa peruana y sobre todo de su capital, de Lima. Vale, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo empezó? Pues oficialmente nació en 1944. Fue una iniciativa del presidente de entonces, Manuel Prado Ugarteche, aunque la idea vino de Manuel Carrera. Y lo curioso es cómo empezó todo. No fue con un desfile a lo grande ni nada de eso, no. Fue algo mucho más íntimo, más de barrio. Una serenata por la noche en el mismísimo corazón de Barrios Altos, que es uno de los barrios con más solera de Lima. Muy bien, pues este va a ser nuestro recorrido. Vamos a ver cómo nació este género, quiénes fueron sus pioneros, la llamada Guardia Vieja. Luego nos meteremos en la era de su gran poeta, Pinglo, su edad de oro, y finalmente cómo se ha consolidado ese legado que perdura hasta hoy. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser, el nacimiento de un género, una fusión de mundos. Nos vamos a las primeras décadas del siglo XX. Hay que imaginarse Lima en ese momento, una ciudad en plena ebullición, un hervidero de gente, de encuentros, el caldo de cultivo perfecto para que naciera un sonido completamente nuevo. Entonces, ¿qué es exactamente la canción criolla? Pues mira, es un género musical 100% urbano, de Lima, de pura cepa. Y claro, no apareció de la nada. Es, en esencia, el resultado de una mezcla de un montón de culturas que se encontraron allí en la capital. Y para entender de qué va su sonido, lo mejor es pensar en su ADN musical. A ver, imaginemos la mezcla. Por un lado, la elegancia del vals de Viena. Por otro, la chispa de la jota española. A eso le sumamos la melancolía de las melodías que venían de los Andes y, por supuesto, el ritmo, esa cadencia inconfundible de los ritmos afroamericanos. Todo eso, junto y revuelto, creó algo totalmente nuevo. Bueno, ya sabemos de dónde viene el sonido. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros en darle forma? Vamos a conocer a los pioneros, la primera generación, la famosa Guardia Vieja. Al principio, la cosa era muy sencilla, Básicamente una voz y una guitarra. Y en ese formato, el dúo que lo petó fue el de Montes y Manrique. Eduardo Montes ponía la voz y César Augusto Manrique era un virtuoso de la guitarra. Juntos se convirtieron, sin duda, en las primeras grandes estrellas de la música criolla. Y para que nos hagamos una idea del impacto que tuvieron, ojo a este número. 182. ¿Y qué es 182? Pues es la cantidad de canciones que grabaron en un solo viaje que hicieron a Nueva York, en 1911. 182 canciones. Esto ya nos dice que su música estaba cruzando fronteras. Y estábamos a principios del siglo XX, ¿eh? Increíble. Bien, después de los fundadores de esa Guardia Vieja, llegó la figura que lo cambió todo. El que cogió el género y lo llevó a otro nivel, a su madurez artística. Hablamos de la era clásica de Pinglo, el poeta bohemio. Claro, para entender a un artista como Pinglo, primero hay que entender el ambiente en el que se movía, porque el criollismo era mucho más que música, era un estilo de vida. La expresión cultural de Lima, con sus famosas jaranas, que eran esas fiestas populares, ya sabes, llenas de vida, de música, de baile, que podían durar hasta el amanecer. Y en medio de toda esa vida bohemia, Pinglo fue como el gran cronista, el que mejor supo contarlo. Y es increíble pensar que murió jovencísimo, con solo 36 años, pero a pesar de su corta vida, el legado que dejó es un auténtico tesoro. Sus composiciones son la columna vertebral del género. Canciones como El Plebeyo, por ejemplo, son auténticos himnos que todo el mundo sigue cantando a día de hoy. Y aquí está, quizás, su mayor logro. Antes de él, la música criolla era algo de barrios muy concretos como el Rímac o Barrios Altos. Lo que hizo Pinglo fue sacarla de ahí. La cogió y la convirtió, literalmente, en la banda sonora de toda una ciudad. Y con esa base llegamos a los años 40 y 50, el momento de la explosión, la época de máximo apogeo del género. Vamos, su edad de oro, cuando la radio creó auténticas superestrellas. Lo que pasó en esos años fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado tenías a artistas y grupos que eran buenísimos, como los Embajadores Criollos, y por otro, la radio estaba viviendo su propia edad de oro. Se convirtió en un medio de masas que llevaba esa música a cada rincón del país. Fue una simbiosis total.
La radio necesitaba música que gustara a la gente y los músicos criollos necesitaban un altavoz para llegar a todo el mundo. Se encontraron y se impulsaron mutuamente. El resultado de todo esto fue un fenómeno nunca visto hasta entonces. Por primera vez, los músicos peruanos consiguieron una fama masiva. Ya no eran solo artistas conocidos en su barrio, no. Se convirtieron en las primeras superestrellas de la cultura de masas en Perú. Y esto no es ninguna exageración, ¿eh? Si lees las crónicas de la época, te describen escenas que hoy nos sonarían a estrellas del rock o del pop. Estamos hablando de artistas que llegaban a los conciertos en coches de lujo, que eran recibidos por multitudes que gritaban con auténtica histeria y que además conseguían contratos exclusivos con marcas enormes como Coca-Cola. Una locura. Claro, como pasa casi siempre, un éxito tan masivo acaba transformando las cosas. Y eso fue lo que le pasó a la canción criolla. Rompió barreras, no solo de geografía, sino también de clase social. Vamos a ver ese legado, cómo pasó de las masas a todas las clases. La clave de lo que vino después es precisamente esa. La música criolla dejó de ser algo de un sector de la sociedad. Al hacerse tan popular, pasó a ser como la expresión más auténtica de ser de Lima. Y claro, esto llamó la atención de artistas y compositores de otras clases sociales, que vieron en este género un vehículo de expresión súper genuino, muy valioso. Y de ese cruce, de esa mezcla, salieron figuras monumentales, nombres como Chabuca Granda o Alicia Maguiña. Ellas hicieron algo más que cantar. Se puede decir que reinventaron el género. Cogieron esa esencia popular de la calle y la vistieron con una poesía mucho más sofisticada, con armonías más complejas. Básicamente llevaron la canción criolla de las jaranas de barrio a las grandes salas de conciertos de todo el mundo. La convirtieron en un arte universal. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. La historia de la canción criolla es fascinante, porque nos enseña cómo algo que nace de forma local, humilde, en los barrios, puede acabar convirtiéndose en el corazón musical de todo un país, cómo puede evolucionar y adaptarse sin perder jamás su esencia. Y la pregunta que nos deja todo esto es para reflexionar cómo es posible que un sonido nacido en unos barrios obreros hace más de un siglo siga definiendo hoy en día el alma cultural de toda una nación.